Para la tercera semana del mes de octubre, para el proyecto EMAT Hidalgo, sexto grado de primaria, tenemos la lección número 8, que es la primera parte de la sesión correspondiente a esta semana. El tema es rutas y distancias. Los mapas son la representación gráfica de una parte de la superficie terrestre. Nos ayudan a localizar lugares, ubicar distancias y trazar rutas para ir de un lugar a otro. La escala es la razón que existe entre las medidas de un mapa o dibujo y las medidas reales del objeto que representa. Ella nos ayuda a interpretar mejor los mapas. El mapa que tenemos aquí muestra una región del estado de Hidalgo que se conoce como la zona económica más importante del estado. Si la escala es 1 a 860,000, veremos qué significa esto y para ello nos vamos a vista, hoja de cálculo. Y para que se vea mejor podemos irnos a opciones, tamaño de letra, vamos a poner 16, vamos a recorrer un poquito la hoja de cálculo y vamos a marcar aquí la escala. En la celda A1 vamos a escribir la palabra escala, vamos a dar enter y aquí tenemos 1 es A, en A2 voy a poner 1 y en B2 voy a poner 860,000. Damos enter y aquí ya tenemos la escala es 1 a 860,000. Eso significa que un centímetro que tengamos en el mapa representa realmente 860,000 centímetros. Para ello va a ser importante de que si aquí son centímetros, ¿cómo lo convertimos a metros? Y después los metros a kilómetros. Sabemos que un metro tiene 100 centímetros, por lo tanto lo que tengo que hacer es dividir entre 100. Por lo tanto la fórmula que iría en la celda C2 sería igual a el número de centímetros que es en B2 dividido entre 100. De esa manera sabríamos que entonces también la escala es 1 a 8,600 metros. O sea, un centímetro en el mapa representa 8,600 metros. ¿Cuántos kilómetros son? Pues sería en la celda D2 pondríamos igual a la cantidad de metros que es C2 entre 1000, que son los metros que tiene un kilómetro, y tendríamos entonces que la escala sería 1 a 8.6 kilómetros. Quiere decir que un centímetro en el mapa representaría 8.6 kilómetros. En el libro nos pide que determinemos que a partir del conocimiento de que en el mapa, al medirlo, la distancia de Pachuca a Tulancingo es de 5.05 centímetros, pues calcular la distancia real a otros lugares. Lo que podemos hacer aquí es primero hacer un ajuste. Para ello nos vamos a el tercer botón de izquierda a derecha, segmento dados, punto extremo y longitud, damos clic donde está Pachuca y escribimos la distancia que haya a Tulancingo en el mapa, que es 5.05. Damos OK y vemos que efectivamente llega a Tulancingo. Por lo tanto, podemos corroborar que esa distancia, nos vamos al cuarto botón de derecha a izquierda, distancia o longitud, y la medimos y efectivamente mide 5.05. En caso de que no diera esa medida por la resolución del equipo, lo que podemos es ir al puntero y con el deslizador de ajustar, agrandar o achicar el mapa, hasta que me diera que efectivamente el segmento que une Pachuca y Tulancingo mida 5.05. Ahorita lo dejamos ahí, está ajustado, por lo tanto veríamos que efectivamente esa distancia se ajusta a la deseada. Y podríamos ver que haciendo una conversión, haciendo una regla de 3 simple, determinar cuál es la distancia que hay real de Pachuca a Tulancingo en línea recta. Aquí pondríamos que la distancia en el mapa es, lo vamos a poner en la celda A3,
sería de 5.05 y aquí aplicaríamos la regla de 3 simple para saber cuántos centímetros, cuántos kilómetros. Entonces vamos a decir aquí igual a A3 por B2 entre A2. Es aplicar la regla de 3 simple para el valor faltante. Damos Enter y daríamos cuenta de que la distancia en centímetros real de Pachuca a Tulancingo es de 4.343.000 centímetros. Lo seleccionamos y copiamos la fórmula hacia la derecha y tendríamos la distancia en metros y en kilómetros. Por lo tanto, la distancia serían de 43.43 kilómetros, que es lo que aparece en el libro. De tal manera que de esta forma estamos mostrándole al alumno la forma en que un ingeniero civil o un arquitecto hace un dibujo a escala para poder determinar ciertas distancias. ¿Qué podemos hacer ahora? Dice, con una regla mide en el mapa la distancia de Actopan a Pachuca. Por lo tanto, vamos a segmento, aquí ya sería una herramienta distinta, tercer botón de izquierda a derecha, segmento entre dos puntos, porque aquí ya es muy directo, y daríamos clic en Pachuca y Actopan. Y después con el cuarto botón de derecha a izquierda, que sería distancia o longitud, mediríamos la distancia, y es 3.66. ¿Qué tenemos que hacer solamente en la hoja de cálculo? Irnos a la celda A3 y diríamos 3.66. Damos Enter y automáticamente me está dando la distancia real en centímetros, metros y kilómetros. Quiere decir que la distancia de Pachuca a Actopan es de 31.48 kilómetros o 31.476 metros o 3.147.600 centímetros. Por último, en esta parte de esta sesión me dice que con una regla mide de la distancia de Zempoala a Pachuca. Entonces nos iríamos nuevamente con el tercer botón de izquierda a derecha, distancia entre dos puntos de Pachuca a Zempoala. Y le damos clic donde está Zempoala. Y nuevamente con el cuarto botón de derecha a izquierda, la herramienta de distancia o longitud, le damos clic al segmento que une a estas dos ciudades y tendríamos que es 3.08 en el mapa. Vamos a la celda A3 y escribimos, dándole clic ahí, escribimos 3.08. Damos Enter y tendríamos la distancia real, que sería de 2.648.800 centímetros o 26.488 metros o 26.49 kilómetros. Con esto terminaríamos la primera sesión, la primera parte de esta sesión de la tercera semana del mes de octubre para sexto de primaria, proyecto EMAT. Para la segunda parte de la tercera semana del mes de octubre para EMAT primaria sexto grado, tenemos la lección número 9, que es el título Perímetros y áreas. El perímetro de una figura se obtiene sumando la medida de sus lados. Eso lo hemos visto ya en otras actividades. La siguiente expresión aritmética que tenemos nos permite calcular el perímetro de un polígono regular. Todos los polígonos que tenemos aquí marcados como triángulo equilátero, cuadrado, pentágono y hexágono, partimos de que es polígono regular. Por lo tanto, la fórmula es, como ya lo habíamos visto, número de lados por la longitud de uno de ellos. Por lo tanto, para llenar esta tabla que aparece en el libro, solamente tenemos que hacer primero todo en centímetros. Por lo tanto, si me dice que es 2.5 decímetros, la fórmula para convertirlo a centímetros sería igual a 2.5 multiplicado por 10.
damos Enter y tendríamos que son 25 centímetros. 4.1 centímetros pues es directo, 4.1, y 3.7 centímetros del pentágono lo escribimos también en forma directa. Pero para convertir de milímetros a centímetros, la cantidad que corresponde a los milímetros, que sería 11.3, tendremos que dividirlo entre 10, ya que vamos de una unidad menor a una unidad mayor. Damos Enter y sería 1.13 centímetros. Posteriormente lo que hacemos es determinar cuántos lados tiene un triángulo. Serían 3. ¿Cuántos? El cuadrado 4, el pentágono 5 y el hexágono 6. Por lo tanto, la fórmula para calcular ya lo tenemos, que sería igual al número de lados, que me lo está indicando la celda, en este caso del triángulo D2, multiplicado por la longitud del lado, que lo tenemos en C2. Por lo tanto, es número de lados por la longitud de uno de los lados. Damos Enter y obtenemos que el perímetro del triángulo equilátero sería 75. Como ya tenemos una fórmula y lo va a asociar de la columna C y la columna D, solamente le damos doble clic al recuadrito del lado derecho inferior. Doble clic y vean que automáticamente me determina el perímetro de las demás figuras. En la parte geométrica, para darle un mayor énfasis a la actividad, lo que vamos a hacer es construir polígonos regulares a partir de la idea de la longitud del lado y el número de lados. Entonces, la estrategia es la siguiente. Lo que hacemos primero es definir dos deslizadores. Nos vamos al segundo botón de derecha izquierda y deslizador. Lo activamos y vamos a generar primero el número de lados. Por lo tanto, sería n nada más, que representaría el número de lados, y el mínimo es 3 y podríamos poner ahorita 12 máximo. El incremento de los lados en cualquier polígono va de 1 en 1. Aplicamos y ya tenemos nuestro deslizador de número de lados. Como sigue activada la herramienta del deslizador, damos clic y ahora vamos a generar uno que sea lado. Y mínimo vamos a poner 1, máximo, en este caso tenemos máximo 25 y el incremento tendrá que ser hasta centésimos, por lo tanto sería 0.01. Aplicamos y ya tenemos aquí nuestro deslizador, el cual me permite con el puntero poderlo utilizar y vean que efectivamente va incrementando de centésimo en centésimo. Y lo mismo podríamos ver que se podría ir un poquito más rápido, y el deslizador de número de lados también se mueve de 1 en 1. Muy bien, vamos a poner ahorita los datos del primero, que es 3, ahí está, y de longitud del lado 25 centímetros. Vamos a poner aquí 25. Como es muy grande, vamos a tener que hacer un zoom de acercamiento. Entonces nos vamos primero a generar el segmento que represente el lado del polígono, la longitud del lado. Entonces nos vamos a tercer botón de izquierda a derecha y segmento dados punto extremo y longitud. Entonces le damos clic en la parte izquierda de la pantalla y me pide la longitud, y aquí no vamos a escribir directamente el número, sino vamos a poner el nombre del deslizador, que se llama lado, tal cual, mayúsculas y minúsculas como le habíamos puesto al deslizador. Ok, y como les dije, no se iba a ver porque es muy grande esa longitud, pero no hay problema. Nos vamos a el último botón y hacemos un zoom de acercamiento. Por lo tanto, le vamos dando clic a el vértice izquierdo y vean que esto se tendrá que ir acercando.
el zoom de alejamiento. Y vamos a empezar a ver que ya se nota. Vamos a hacer hecho más pequeño ahorita. Ahí quedó. Vamos a el puntero, tomamos el segmento y vamos a verificar con el botón, el cuarto botón derecha e izquierda, la distancia y longitud, y que efectivamente es de 25. Posteriormente vamos a construir este polígono regular, por lo tanto nos vamos al quinto botón de izquierda a derecha, polígono regular, le damos clic al vértice izquierdo, clic al vértice derecho y colocamos que el número de puntos lo determina el deslizador, que se llama n. Por lo tanto pongo en puntos, quito el 4 que me da por default y pongo la letra n y decimos OK, y vean que automáticamente me construye un triángulo equilátero, que si nosotros vamos a distancia longitud y damos clic al centro, me va a dar que el perímetro de esta figura es 75, que es el valor que corresponde al que teníamos aquí. Vamos a contestar el del cuadrado, y del cuadrado diríamos que es número de lados 4, ¿sí? Pero la longitud de él es 4.1, entonces vamos a hacer un cuadrado de longitud 4.1, que va a estar complicado atinarle, por lo tanto una forma de hacerlo es botón derecho, propiedades, al deslizador, básico, escribimos el valor deseado, que es 4.1, damos cerrar y vean que ya me dio 4.1, por lo tanto el perímetro es 16.4, que corresponde a este. Vamos ahora a construir un pentágono, esto lo podríamos ampliar, vean, y de todo no se pierde la propiedad. Y ahora nos iríamos con un pentágono, ahí está un pentágono, cuya longitud sea de 3.7, entonces hacemos lo mismo, al deslizador le damos botón derecho, propiedades, básico, y escribimos 3.7, cerramos, y ya tenemos que es efectivamente 18.5 y corresponde a lo que habíamos hecho en la tabla. Posteriormente un hexágono, entonces vamos a hexágono y la longitud debe ser de 1.13, es un valor muy pequeño, pero aquí lo podemos determinar. Le damos botón derecho, propiedades, nos vamos a básico y escribimos 1.13, le damos cerrar, ya lo tenemos, y vean que efectivamente corresponde el hexágono de 1.13 de lado, por lo tanto su perímetro es 6.78. Con esto estamos concluyendo este apartado, y después veríamos la parte de área, donde para ello ponemos archivo nuevo, no guardar cambios, y veríamos la manera de cómo construir estas figuras. Las que aparecen un poquito irregulares viene siendo la de el triángulo escaleno, y tenemos un trapecio y un rombo. Sugerimos que se hagan algunas pruebas como estas, que sería construir un segmento dado su punto extremo y longitud, que sería en este caso 22.4. OK, y podemos ahorita con vista ocultar la hoja de cálculo para tener la visualización completa. Si observamos que está muy grande el segmento, lo que hacemos es con un zoom de alejamiento empezar a hacerlo más corto para poderlo visualizar. Posteriormente lo que hacemos es quiero encontrar la altura, entonces coloco un punto cualquiera y trazo un segmento perpendicular, una recta perpendicular al segmento que pase por este punto, y con circunferencia dado su centro y radio que se encuentra en el sexto botón, le damos clic al punto y el radio sería 12.9. Decimos OK y encontramos ahora el punto de intersección de la circunferencia y la recta perpendicular. Con ello, después con botón derecho a los objetos le podemos decir muestra objeto a la circunferencia, muestra objeto de la perpendicular, y quedarme con esta idea de
un segmento entre dos puntos que vendría marcando la altura, la cual con botón derecho, propiedades, podríamos ver el estilo que podría ser en forma punteada. Posteriormente puedo construir el polígono normal, que sería esta figura, para construir el triángulo que me pide la actividad. Posteriormente poderlo manipular y vean que finalmente sigue siendo un triángulo que tiene la misma base. Vean, la base, distancia y longitud mide 22.4 como me lo pide, y de altura tiene 12.9. Por lo tanto, puedo determinar tanto el perímetro como el área. Los alumnos pueden calcular que su área sería base por altura sobre 2 y comprobar con lo que ya me da la herramienta de GeoGebra, que es distancia y longitud para determinar el perímetro, o calcular el área. Y su área sería 144.48 y su perímetro 57.03. Con esto estaríamos revisando y que se pueden comprobar las demás fórmulas que me aparecen en esta actividad. Y con esto concluimos la tercera semana del mes de octubre para sexto grado de